Ah, vale, vale. Dicen que hacen una pregunta. Dice, bueno, como ya has preguntado, o sea que vale, que se hace una pregunta que estaba en el chat. Isabel preguntaba, en la meditación en la mente de la luz clara, ¿dónde centramos nuestra mente? ¿Dónde está la mente de luz clara? ¿Está en el espacio, en el pecho o en la coronilla? ¿Dónde está esa mente de luz clara? Eh, eh, no es algo que necesitamos mucho poner el énfasis al respecto de eso, de dónde está la mente. Cuando hablamos, la mente medita en la mente o en otras palabras, o sea, dónde está la mente, dónde no está. No necesitamos darle vueltas a ese aspecto, sino más bien, cuando hablamos de esta meditación, está claro que tenemos una mente. Por ejemplo, en el momento presente podemos ser conscientes de una mente que está escuchando, además de la conciencia auditiva pueda oír, pero hay una, o sea, el prestar atención a lo que escuchamos, el reflexionar de lo que escuchamos, esa mente es la que medita en la naturaleza clara y conocedora de esa mente. Ujú. La cosa es que si uno, por ejemplo, empieza en esa meditación, en vez de hacerla así, empieza a preguntar, ¿está en el pecho, está enfrente o lo que quiera que sea? Esa pregunta creo que viene un poco, en cierta forma, del hecho de que nosotros, como seres humanos, normalmente nos centramos, a ver, o sea, podemos pensar, está en el espacio, está por detrás, porque estamos acostumbrados a centrar nuestra atención en cosas que están por ahí fuera. Y respecto a eso, preguntarse si está en el pecho o no, este tipo de preguntas quizás viene de querer tener, incluso aunque no sea una mente que está aquí meditando y que en lo que uno medita está por ahí fuera, esa distancia entre la mente que conoce, la mente que medita y el objeto sobre el que se medita, por ejemplo, a veces, incluso cuando uno específicamente está meditando en algo como que, por ejemplo, como que está en el chakra del corazón o en el chakra del ombligo y demás, eh, nos, nos dicen que no pensemos como que el objeto está por ahí abajo y la mente está por ahí arriba meditando. Y que el objeto de meditación está por ahí abajo, sino que tu mente tiene que estar ahí en el objeto de meditación, ahí abajo. En esas meditaciones así se explica. En este caso, hay una sensación de que mi mente que medita, o que quizás es como que estuviera en el cerebro, tenemos la sensación de que la mente está por aquí arriba. Entonces es mi mente ahí abajo, en mi corazón, en mi ombligo. ¿Dónde está la mente? Donde está la mente es donde tú estás, o sea, tu mente está en donde quiera que estás meditando. ¿Eso ayuda o no? Es un poco como decir, ¿dónde está la mente que está meditando? Eso, en realidad esa pregunta es algo que nos distrae de la meditación en sí. Pregunta que sí a la chica, a quien quiera. Parece ser que sí, que ayudaba, parece ser que sí. Vale, hay otra pregunta de Rosario. Dice, ¿por qué decimos que la mente de luz clara es neutra? ¿Tiene que ver eso
con la neutralidad de la vacuidad. Una cosa es, ayer por la noche cuando cité cuando dije del Sutra de la Perfección de la Sabiduría, que dice: la naturaleza de la mente es luz clara y que las manchas y las impurezas son adventicias. Esto no está desconectado de la mente de luz clara que escuchamos especialmente en las enseñanzas del Mahanuttara Yoga Tantra. Está muy conectado, pero no pensemos, no hablemos mucho de esto, sino que nos centremos sobre todo en esto de la claridad y conocer esa naturaleza de la mente, de claridad y de conocer. Hay gente que dice que si insistimos en esa meditación, eso te va a llevar a la mente de luz clara, que normalmente hay varias técnicas para causar que se manifieste esa mente de luz clara y tener esa experiencia de la luz clara. Pero no necesitamos todas esas técnicas que a menudo son como penetrar los puntos vitales del cuerpo y demás. Sin necesidad de hacer eso, esta meditación que hemos de la naturaleza de la mente se vuelve más y más sutil hasta llegar a poder manifestarse esa mente de luz clara. Entonces la pregunta era que si esa mente de luz clara ¿por qué se describe como neutra? Esa era la pregunta. Literalmente, a ver, la mente de luz clara o de la apariencia blanca, roja y el negro o de la luz clara. ¿Por qué todo eso es neutro? Si se describe como neutra es porque porque los pensamientos positivos y negativos, esos pensamientos que perturban o los pensamientos constructivos, todos surgen de esa mente de luz clara. Si dijéramos que es algo virtuoso, entonces no sería posible que surgieran las mentes no virtuosas. Y si dijéramos que es no virtuosa, entonces tampoco te permitiría que surgieran los pensamientos las mentes virtuosas. Esa sería una razón. Y otra razón es similar, porque cuando hablamos de las huellas del karma, esa expresión, cuando hemos hecho, como hemos creado cierto karma, ya sea no virtuoso como por ejemplo matar, o algo virtuoso como salvar la vida, salvar vidas de otro ser. Después de que esa acción sea completada, se queda un cierto potencial para experimentar el resultado de esa acción. Y en ese sentido le llamamos semillas del karma, que está ligado con la analogía de la semilla que se planta en un campo. Que cuando las condiciones surgen, entonces va a crecer una planta. Pues igual tenemos ese potencial sembrado para experiencias de sufrimiento y experiencias de felicidad debido al karma que uno ha creado.
Entonces, esos potenciales son como semillas. Ya sea que nos refiramos a ellos como potenciales o semillas, ¿dónde están esos potenciales? Están en la mente. No están en el cuerpo, están en la mente. Y no en las conciencias sensoriales, porque eso también acaba al acabar esta vida. Hay un nivel de mente que continúa. Lo que continúa es la mente. Y si realmente somos precisos al respecto, lo que continúa es la mente de luz clara a la vida siguiente. Al fin de esta vida se manifiesta la mente de luz clara y cuando dejamos y entonces entramos en el estado intermedio de la vida y de la vida antes de la vida siguiente. Entonces esa mente de luz clara es donde todos esos potenciales están impresos. Y entonces es lo que nos llevamos a las vidas futuras, ese karma que continúa a las vidas futuras en forma de esas potenciales o semillas. Si dijéramos que esa mente de luz clara es algo virtuoso, estos maestros nos dirían que entonces no podrían ser una condición, un buen recipiente, esa mente de luz clara no podría ser una recipiente para llevar las semillas del karma negativo, si fuera algo virtuoso. No sería tampoco adecuado como recipiente donde llevar esas potenciales o semillas negativas, por ejemplo. Es decir, si fuera la naturaleza de la luz clara fuera negativa, no podría llevar huellas positivas. Es decir, si es algo positivo, no podríamos poner cosas negativas. Y si es algo negativo, no podríamos poner semillas positivas. Desde ese punto de vista, tendría que ser neutro. Al ser neutra puede transportar todo ese tipo de semillas. Y por eso decimos que la mente de luz clara es neutra. ¿Vale? No tiene tanto que ver con vacuidad. Aunque la luz clara sí que a veces la tenemos relacionada con la luz, ¿cómo se dice? Con la vacuidad. Cuando hablamos de la mente de luz clara que medita y el objeto de meditación, la vacuidad. Vale, sí, dice que preguntar si ayuda y Steve dice que sí, que está más claro. La pregunta es, bueno, os la digo. En el camino Mahayana de la visión tenemos un conocimiento directo de la vacuidad, mientras que, es fácil, vale, mientras que en el camino previo, anterior, es decir, en el de preparación, tenemos un conocimiento conceptual de la vacuidad. Y ahora que tenemos todo tipo de oscurecimientos, no estamos en ninguno de estos caminos. ¿Qué tipo de conocimiento tenemos de la vacuidad? Muy conceptual, muy racional, imaginativo, gracias. Oh, that's for you to say. Dice que obviamente esa pregunta cada uno se lo tiene que responder. ¿Qué tipo, creo que ha dicho eso? ¿Qué tipo de entendimiento tiene uno? Creo que ha dicho algo así. Pero a ver ahora. Esto es algo, es un proceso gradual. Tenemos que tener un tipo de comprensión en el contexto del LORIC, mente y cognición. Sí, mente y cognición, que nos habla de los 7 tipos de cognición. Entonces empezamos partiendo de la ignorancia que nos acompaña desde tiempos sin principio, la ignorancia que se aferra a la existencia cíclica, esa mente equivocada. Y entonces encontramos maestros que comprenden sobre la vacuidad, la ignorancia y cómo la existencia cíclica funciona, cómo funciona el samsara. Entonces, normalmente, hablando de forma general, cómo progresamos, empezamos a tener dudas. Empiezas a dudar y empiezas a pensar,
quizás las cosas no existen tal y como se aparecen. E incluso con esas dudas, aunque no estás muy seguro respecto a las diferentes matices, piensas, bueno, quizás no existen tal y como se nos aparecen. Y luego quizás luego piensas, dices, bueno, probablemente sí, pero, pero dudas. Quizás no. Entonces empiezas a pensar, no estoy seguro cuál de las dos, si realmente existen las como se aparecen o cómo o son diferentes de cómo se aparecen. Pero bueno, luego ya te vas inclinando como a decir, bueno, probablemente no existen tal y como se aparecen. Las cosas se nos aparecen como existiendo por su propio lado, pero probablemente no es así. Entonces, esa duda, según vas estudiando y reflexionando, te lleva a tener como esa certeza de que seguro que las cosas no existen tal y como se te aparecen, que están vacías de esa apariencia. Entonces, a partir o sea, has pasado de una completa percepción equivocada a dudar y te va a llegar a tener como certeza, aunque todavía no tienes la realización en sí de la vacuidad. Cuando hablamos de realización significa que tú que has llegado a un punto, a una conclusión definitiva basada en la comprensión. No simplemente que te has convencido porque todo el mundo, porque tus amigos lo dicen, tus maestros lo dicen, y entonces tú lo adoptas, no. Y adoptas el pensar general, no. Porque si no, ¿qué dirían de ti los demás? Te dirían, no, estás equivocado, no es así, es de otra forma, etcétera. Ese tipo de adoptar si las cosas no te afectaría, sino que te lleva a llegar a tener una comprensión, una certeza. Y todo el mundo comienza a contener esa concepción, esa percepción, ese entendimiento conceptual. Y luego las oportunidades son dónde estamos en el momento. Por supuesto, yo no puedo decir dónde vosotros, alguno de vosotros podéis estar iluminados, o a lo mejor sois grandes bodhisattvas, no sé, no puedo decir en qué nivel estáis cada uno de vosotros, en qué nivel del camino. No digamos que quizás los que están en el camino de la visión tienen un halo aquí, pero no es así. No podemos decir eso. Quizás cuando empezamos a hablar de vacuidad podemos decir que realmente no saben, porque están muy confundidos. Es decir, no podemos saber realmente dónde cada uno tiene que saber en qué nivel está. Pero para llegar a tener la realización, la verdadera realización, eso conlleva mucho esfuerzo, mucho estudio. Entonces, las oportunidades es que si uno siente que tiene una completa certeza de que las cosas están vacías, entonces, antes de esa realización, has tenido esa asunción correcta que sabes, estás seguro, pero todavía no estás completamente asumido o totalmente realizado. Tienes esa comprensión, entonces tienes que trabajar, mantener en ello hasta que esa comprensión conceptual llegue a ser una experiencia no conceptual. Y eso lleva también mucho tiempo. Y eso solo sucede cuando uno está progresando en el camino. Creo que ya he mencionado ayer, me parece, que necesitas tener el samatha o la calma mental que en unión con la visión superior, es decir, que estás todavía es una comprensión conceptual en el camino de preparación. Entonces, cuando finalmente por la fuerza de esa unión de meditar repetitivamente con la unión de shamatha y vipassana, entonces llega a ser una experiencia no conceptual. Es decir, tu comprensión conceptual puede estar totalmente correcta, pero todavía no está totalmente clara en tu comprensión, tanto como cuando es
La percepción directa. Cuando está totalmente claro es cuando tú tienes esa percepción directa y entonces es cuando uno está en el camino de la visión. Otra forma de decirlo es cuando tienes una realización conceptual de algo, eso quiere decir que tu comprensión es mediante, mediante imagen mental o lo que llamamos generalidad del significado, en tibetano donchi. Entonces, cuando eso ya no tiene, ya no está presente, esa imagen mental, y que tu mente ahora ya está totalmente absorta en el objeto, dicen como el agua vertida en el agua. No es lo mismo, pero no puedes distinguir la diferencia. Entonces, durante la meditación tú no hay diferencia ni hay una apariencia distintiva, sino que tu mente está totalmente sumergida en ello. Antes, cuando todavía era conceptual, podía ser una comprensión perfecta, todavía había una cierta distancia entre tu mente y la vacuidad en la que estás meditando. Entonces, cuando ya es no conceptual, es cuando tu mente se absorbe completamente en esa vacuidad y eso es el camino de la visión. Entonces, lo que digo aquí, que si tú preguntas cuál es nuestra comprensión, eres tú el que tienes que juzgarlo. Cada uno, yo no puedo juzgar en qué nivel estáis, pero las oportunidades, o sea, si uno no ha ido a través de todo este proceso de aprender, de reflexionar, de analizar, para poder, probablemente estamos en el nivel de la creencia correcta, porque si no, uno probablemente, o sea, tenemos como una asunción correcta, es correcta, pero todavía no es una experiencia. Todavía uno tiene mucho trabajo que hacer para llegar a tener esa comprensión que sea inamovible. ¿Está ok? ¿Está claro? Vale. Hay otra pregunta, parece ser. A ver. Venga, va. A ver, esta es la última pregunta de momento. A ver, Isabel dice, explicas los 3 niveles para comprender el surgir dependiente. ¿Podrías explicarlos de nuevo, esos 3 niveles de...? No, dice, yo no he explicado todavía los 3 niveles, de hecho es lo que quería hacer. Eso lo he hablado al primer nivel, ¿vale? Ahora, ok, ya le damos paso, pues. Entonces, como he dicho antes, de hecho no he utilizado ese verso así. Pratitya Samuppada. A algunas personas les gusta esa palabra sánscrita, esto es una palabra sánscrita. Geshe Nawan Rakpal, como lo explica, pratiti, esta primera parte de esa palabra, pratitya Samuppada, surgir dependiente, podría traducirse en tibetano de 3 formas diferentes. Y cada una de ellas tiene una connotación particular que refleja los 3 niveles o 3 formas en las que algo puede surgir dependientemente. En tibetano es como Tepa. Tepa es encontrar y Topa es confiar y Tempa es depender. Tepa, con la connotación de encontrar, está hablando del nivel del surgir dependiente de causas y efectos. Es decir, los efectos como resultados de sus causas, ¿vale?
Y eso hemos hablado ya y es suficiente con eso para tener una idea, que es la más fácil, pero también algo interesante. A ver, tenemos la palabra encuentro, TechPAM, encuentro. Entonces, ese encuentro entre causa y efecto, aunque en realidad causa y efecto no se encuentran. ¿Por qué no se reúnen? ¿Por qué? Porque por su naturaleza es inevitable, hay un orden, hay una secuencia. Y esa secuencia significa que en el tiempo de la causa el resultado no está y en el tiempo del resultado la causa no está presente. Por lo tanto, no hay encuentro, no se reúnen causa y efecto. Algunos de esto puede ser, a ver, sí. So anyway, Geishinba and Jishinba and Gishinba. So the destruction of the cause. La destrucción de la causa, hablando en general, tienes una causa y entonces cesa la causa y surge el resultado. Eso se describe como la destrucción o que todo es perecedero momento a momento, todo se va cambiando, destruyendo momento a momento. Entonces, es que no puedo decir destrucción, dice el perecer o la destrucción de la causa produce el resultado. Eso es simultáneo. Es decir, la destrucción o la cesación de la causa es simultánea con el surgimiento del resultado. Si pensamos de una planta y la semilla, podemos ver que hay como un hueco, o sea, hay como un intervalo entre esa semilla y ese brote. Por ejemplo, vemos una semilla de arroz y la planta de arroz que ha crecido de esa semilla. Entonces, por un lado tenemos la semilla de ese grano de arroz, es la causa, y la planta de arroz es el resultado. Entonces, en el momento de la semilla, que es la causa, la planta todavía no existe y viceversa. Cuando haya una planta ya no existe la semilla. Entonces hay esa secuencia. Pero si pensamos desde el momento en que hay una semilla, esa planta se va a producir. Y desde el momento de que hay una semilla ahí, esa semilla se está desintegrando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nada es estático. Y algo interesante, sin entrar en muchos detalles de las 4 escuelas de pensamiento budista, filosóficas, los postulados filosóficos de los Vaibhasikas, Sautántricas, Chittamatra, Madhyamika. Los primeros, cómo ellos entienden la impermanencia, esto nos puede ayudar a comprender este punto. Tenemos esa comprensión de ese nivel burdo de impermanencia, que es el que podemos ver con nuestros propios ojos, pero el nivel sutil de impermanencia no lo podemos percibir directamente con nuestros ojos. Tenemos que verlo a través usando el razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una casa, hay un periodo, a ver, hablando de forma general,
La impermanencia a un nivel burdo sería como una casa que se destruye, que se destruye, que se vuelve ruines, o que ya no puedes ver momento a momento cómo esa casa va envejeciendo, pero está cambiando momento a momento hasta que se destruye, desaparece. Entonces, la idea de básica dicen que así como a nivel burdo podemos ver, como en el caso de una casa, que hay un periodo que se aparece, podemos ver un periodo en el que se construye y luego un periodo en el que permanece porque la gente usa esa casa y luego ya un periodo en el que ya no existe porque ya es la ruina de la casa, como por ejemplo las diferentes ruinas que vemos, como el monasterio en Nalanda en la India, las diferentes ruinas. Es decir, que hay como 3 periodos. Se aparece el periodo de producción, que es cuando se construye, el de permanecer, cuando se está utilizando esa casa, y luego el periodo de destrucción, cuando está ya son ruinas y que se quedan ruinas y ya no, incluso llegaremos a no verlas. Su idea es que incluso a nivel sutil hay un momento en el que las cosas se producen, hay un momento en el que las cosas permanecen y hay un momento en el que las cosas perecen. Es decir, que lo mismo que sucede a nivel burdo estaría sucediendo a nivel sutil, momento a momento, o sea, ese nivel de cambio, es de ese momento de la producción, en lo que esos momentos de permanencia y esos momentos en los que perece. Pero realmente, si uno piensa bien en esto, no tiene sentido, porque eso conllevaría que entonces hay un momento en el que no hay cambio y eso no tiene sentido, no encaja con nada. Entonces, hay un entendimiento más refinado de la impermanencia cuando vemos las otras escuelas de Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika, es decir, las otras 3 escuelas, su comprensión es que las 3 tienen lugar a la vez y que no hay, de hecho, un momento de permanencia en el sentido de que no haya un cambio, de que no esté cambiando. Es decir, cualquier momento específico hay de ser producido, porque a la vez que el ser producido implica cambio implica destrucción. Y entonces eso implica ya que algo surge y desaparece, o sea, ya tiene ese potencial en el mismo momento. Cada momento hay un cambio, por tanto hay destrucción. Y cada momento hay un nuevo momento porque es producido. Y eso es lo más... entonces, eso, podemos, por tanto, decir que hay también lo más cercano que podemos decir que hay un presente, y por eso decimos pasado, presente y futuro, como la meditación de esta mañana, cuando que decíamos, bueno, no hay un presente porque cualquier momento que tú elijas hay un comienzo, y luego habrá una progresión, pero entonces todo lo que sea ese momento entre los dos va a ir desapareciendo, pero aún así podemos hablar a nivel relativo de pasado, presente y futuro. Pero entonces cuando tú analizas, sin embargo, no lo encuentras. Esa, o sea, impermanencia conlleva eso, que las cosas están cambiando continuamente y es bueno pensar en esto porque tenemos una sensación de que las cosas permanecen y es totalmente equivocada ese concepto. Por ejemplo, la pantalla del ordenador parece que es la misma que la que he tenido hace unas horas, pero de hecho, en realidad, esta pantalla del ordenador que está enfrente de ti
no permanece inamovible o sin cambiar ni siquiera por unos segundos. Es decir, ni por ninguna fracción de tiempo, no permanece inamovible. Y lo que eso quiere decir es que hay dos posibilidades, o bien que la pantalla del ordenador, porque hay una diferencia entre la pantalla del ordenador del comienzo de esta mañana al momento presente, porque nada permanece sin cambiar por un momento. Por tanto, las cosas son diferentes en cada momento. Hay una conexión, pero la pantalla del ordenador de este momento presente, de esta mañana, perdona, no ha permanecido sin cambiar hasta la del momento presente. Es decir, ha habido un cambio continuo. Es decir, la pantalla del ordenador de esta mañana a primera hora, eso ya no existe en absoluto de la presente, porque ha tenido lugar el cambio. Entonces tendría que estar ahí, tendrías que poderla percibir. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está esa pantalla del ordenador de esta mañana? Es así exactamente igual con todos nosotros. Nos conocemos algunos muchos años y algunos de nosotros, y podemos ya ver el pelo blanco, las arrugas, pero tenemos aún la sensación de que es la misma persona, la persona que conocimos hace un año, hace un mes, pero esa persona del año pasado, de esta mañana, incluso ¿dónde está? No existe. No podemos decir, oh, ahí está, o él está ahí. Porque eso es diferente del que has visto esta mañana, o hace una hora, o hace 5 minutos. Es diferente. Y si es diferente, ¿dónde está? Ya no está. Y el que no lo veas es porque ya no existe. Hay una continuidad de la pantalla del ordenador, de la persona, lo que quiera que sea, de la primera hora de esta mañana. Ese momento es la causa que se ha ido transformando al siguiente momento, pero la forma de transformarse es que tiene que dejar de existir para que exista el siguiente momento. Y para que exista un tercer momento, tiene que cesar el segundo momento. O sea, como el segundo momento se convierte en el tercero es cesando ese segundo momento. Entonces, nada de eso previo existe, pero aún así tenemos esa sensación de que es la misma persona. De hecho, la persona del pasado ya no existe, es simplemente una continuidad de ella, es algo extraño. ¿Y por qué menciono esto? Porque, a ver, el brote de arroz se transforma del grano de arroz cuando cesa el grano de arroz. Es decir, aunque podamos distinguir que viene de ese grano de arroz, pero ya no existe esa semilla. Es decir, momento a momento ha ido cambiando y por lo tanto, momento a momento ha habido una destrucción, un perecer de lo anterior. De hecho, sabemos que la semilla del grano produce la planta. Y cómo eso sucede es gradualmente, por un proceso gradual, un cambio gradual que implica ese primer momento del grano se vuelve no existente y da paso al segundo momento de existencia de ese grano. Y a su vez ese da paso al tercero momento. Y así y hasta llegar al brote, al tallo. Cuando empieza el tallo todavía puedes ver un poquito esa semilla, pero gradualmente esa semilla se vuelve invisible y entonces empieza a crecer algo hacia arriba, ese tallo, y las raíces hacia abajo. Y entonces tiene lugar esa planta de arroz, de donde van a surgir otros granos de arroz. Entonces, en lo que esa semilla
ha sido destruida, en lo que se destruye esa semilla, la planta se está creando, se está produciendo. No es que veas la semilla y la planta que existan a la vez, sino que en lo que la semilla, o sea, porque esa semilla, recuerda, no hay nada permanece igual, sin cambiar en absoluta. Todo a tu alrededor está pereciendo momento a momento, desintegrándose momento a momento para dar paso al siguiente momento. Entonces, en lo que esa semilla está pereciendo, desintegrándose, en ese mismo instante, la planta está siendo producida. Y eso es lo que quiere decir cuando decimos, a lo que se refiere cuando decimos encuentro. El encuentro de causa y efecto se refiere a esa destrucción de la semilla y que produce una planta, es decir, es simultáneo. Es ese encuentro, eso es lo que es simultáneo, la destrucción de la semilla y la producción del resultado, de la causa. Ok. Entonces, ese es surgir dependiente en relación a causa y efecto, que es como, es decir, a nivel simple es que lo que decimos de que las causas producen un resultado. Y si, por ejemplo, tu cuerpo tiene unas causas, no podría existir sin las causas que lo han producido. A eso nos referimos. Tu cuerpo surge dependientemente, dependiendo de causas. ¿Ok? Y ese es el primer nivel de encuentro, de causa y efecto. Y luego el otro sentido es relación o confiando, a ver si, en dependencia de. Es decir, que todo depende de partes. Por lo tanto, no pueden existir sin esas partes. De nuevo, con cosas físicas es fácil. Por ejemplo, esta taza. No sé qué me he dicho. Tiene una asa, tiene una parte superior, una base. Si pensamos un poquito más en la taza, pues está hecha de moléculas, átomos y demás. Esas son las partes. Y la taza, esa taza existe dependiendo de las partes. No es algo que está producido dependiendo de partes. No es que sea, es resultado de causas. Pero todo eso sucede a la vez. Pero no podemos hablar de una taza, no podríamos hablar de una taza sin sus partes. Entonces, dependiendo de todas esas partes, existe la taza. La taza no podría existir sin depender de sus partes. Y lo mismo con tu cuerpo físico. ¿Pero qué pasa con la mente? Eso es más difícil, ¿no? O sea, si pensamos en la mente de hoy, podríamos decir que depende de los diferentes momentos de la mente, de esa continuidad. O incluso el espacio en sí. El espacio allí enfrente o en el otro lado, esas son diferentes partes del espacio. Uh-huh. Es decir, y eso se puede aplicar a todo. Todo lo que existe tiene partes, por tanto, existe dependiendo de esas partes. Pero, a ver, ¿cuáles? O sea, causas y condiciones podemos pensar fácilmente en relación a nosotros.
y cómo se va desarrollando de dónde viene tu mente o tu cuerpo. A ver, algo ha dicho. Pero qué tal, pero cuando piensas en yo, en mí, podemos decir que, que el cuerpo y la mente son las bases de imputación del yo, del en mí. Cuando lo contemplamos, claramente hay una conexión muy cercana entre yo y mi cuerpo. Y, por ejemplo, puedo decir, estoy aquí sentado, estoy sentado aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cuerpo está sentado aquí. No hay un yo sentado aquí, aparte de mi cuerpo estar sentado aquí. O digo, hablo, entonces no puedo decir un yo que habla que sea distinto, aparte de ese movimiento de mi boca y del movimiento de mi lengua, de la respiración. Y si decimos estoy feliz, cuando hablamos, vamos, es decir, estamos, o cuando decimos eso, que mi mente está feliz o estoy confundido, es porque mi mente está confundida, estoy enfadado, molesto. Es otra forma de decir mi mente está molesta, enfadada. De hecho, no hay un yo que esté, no podemos encontrar un yo enfadado aparte de mi mente que esté enfadada. Y si hubiera, entonces debería ser posible que mi mente pudiera estar infeliz, pero yo estuviera feliz. O que mi cuerpo estuviera aquí sentado, pero yo estuviera por ahí caminando. O que mi cuerpo está por ahí dando vueltas, pero yo estoy aquí sentada. O que yo esté bien, pero mi cuerpo está enfermo. O al revés. John Fay. Sí, bueno, no todos. Algunos conocéis a John Fay, vosotros no, que era un monje de hace muchos años en Nalanda, en el monasterio de Nalanda, en Francia. John solía decir, mi mente es un desastre, mi cuerpo está enfermo, pero yo estoy bien. Ay, podríamos decir eso, pero no es verdad. Parece que que el yo está haciendo, está sentado aquí y que está pensando, reflexionando, prestando atención o dando por ahí vueltas. Pero, y parece como que está separado de la mente y del cuerpo, pero de hecho no hay un yo aparte de tu cuerpo y mente. Convencionalmente podemos decir un yo, o sea, tenemos esa sensación de que el yo es algo independiente de nuestro cuerpo y mente, como en la meditación, o sea, como un yo que es el que controla o el propietario de ese cuerpo y mente. Pero eso no existe, no lo podemos encontrar. No hay un yo aparte del cuerpo y mente que podamos encontrar. Cuando hablamos de mis partes, las partes de la persona, esas serían cuerpo y mente. O si queremos pensar en términos de los agregados, serían los 5 agregados. Hay una enseñanza, como la enseñanza de Nagarjuna, en la guirnalda preciosa y la del camino medio, en que analiza todo esto en términos de los 6 elementos.
se puede hacer así, pero también está bien reflexionarlo en términos de cuerpo y mente. Es decir, tus partes serían el cuerpo, tu cuerpo y mente. Entonces, igual que las partes de una taza, no podemos distinguir una taza separada de esas partes, pues exactamente igual no podemos hablar de un yo si no hay un cuerpo y mente. Incluso imagina conceptualmente que ponemos el cuerpo por un lado y la mente por otro, ¿dónde quedaría? Y que se queda un yo por ahí detrás. Entonces, todo lo que puedes decir de ti es de hecho una descripción de algo que tiene que ver o bien con tu cuerpo o bien con tu mente o una combinación de ambos. Y parece que hay ese yo que existe, pero aún así parece que existe un yo separado de estos, pero de hecho no existe tal yo separado de estos en absoluto. Y así es como las cosas dependen de partes. ¿Y dónde estamos? Yes, tenemos todavía media hora. Voy a hablar un poco sobre ese tercer nivel de surgir dependiente. Y luego, pues si hay alguna pregunta, podemos dedicarle un tiempo. O si no, meditar un poco. Sí. Y luego mañana seguiríamos. Y reflexionar luego sobre el surgir dependiente para comprender sobre la vacuidad. Es este tercer nivel, tempa, dependiente. Este habla de surgir dependiente en sentido de que todo depende de las bases de imputación. Hablando de forma general, este término, que muchos de vosotros ya lo habéis escuchado varias veces, si habéis escuchado enseñanzas budistas, especialmente de la tradición tibetana, Gelupa, lo habéis escuchado muchas veces, bases de imputación, bases de imputación. Entonces, es decir, que nos habla de cómo las cosas existen en dependencia de las bases de imputación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir imputación? Dependiendo del contexto o de la persona, tenemos la expresión de imputación, nominación, nominar, proyectar. Diferentes términos se usan. Creo que es muy útil pensar en un ejemplo. Geshe-pa Rinpoche usa, y también Kyabje Chado Rinpoche, y que es realmente muy interesante. Por ejemplo, si cogemos la letra, ok, la N, vale, es ok, la N, que más o menos, que sí, N, es ok. Sí, vale, la N. Esa. La letra, además en mayúscula, la N en mayúscula, ¿vale? ¿Todos os acordáis de cuando empezasteis a aprender a leer? Pues no. Fue hace mucho, ¿verdad? Para algunos de nosotros. Yo tengo un ligero recuerdo. No sé si vosotros también en tu experiencia u otros, pero incluso ahora yo me puedo equivocar a veces. Tengo que escribirla, de hecho. A ver, esperar un momentito. Cuando yo estaba aprendiendo a escribir, yo a menudo
solía escribirlo al revés. Por ejemplo, la S la escribía al revés, la S de su nombre, de Steve. Pero la cosa es, o sea, ya sea te acuerdes o no, todos sabemos que tuvimos que aprender a leer, tuvimos que aprender las letras. No nacimos con el conocimiento del alfabeto. No nacimos con eso, tuvimos que aprender. Eso significa que supimos muy bien cuando primero nos presentaron la letra N. Eran simplemente líneas, para nosotros simplemente eran líneas, ¿sí o no? Pero entonces alguien te tiene que decir, esas líneas, eso es una N, eso se llama N, ¿sí o no? Entonces tú ya sabías, eso es N. Entonces cuando empezás a pensar, esta es la letra N, y enseguida después puede quizás llevar un tiempo y te preguntan qué es esta y no lo sabes y te dan un cachete y es una N, ¿sí o no? Puede llevar un tiempo hasta que aprendías que era la N, pero finalmente, cuando ya ves esas líneas, ves una N. Y de hecho, es muy extraño porque la forma en la que se te aparece, en la que la ves y como la sientes, es que esa letra, esa configuración de líneas es la letra N desde su propio lado. ¿Qué quiero decir desde su propio lado? Independiente del proceso de nominación. Porque si pensamos, no es simplemente que nosotros como individuales tenemos que aprender que esto se llama N. Es decir, que en algún momento alguien tuvo que decidir que esa combinación de líneas la vamos a llamar N. Y antes de tomar esa decisión, eran simplemente 3 líneas. ¿Sí? Y si te preguntaban, ¿qué es eso? Dice, pues 3 líneas, 3 líneas. Simplemente dirías eso. Si te preguntan, ¿qué era eso? No sería una N, ¿correcto? Hasta que alguien lo llama N y se decide, esto es una N, pero hasta entonces no. Ahora, una vez ya se dice, esto es una N, se vuelve N. Entonces, el punto clave aquí en el desarrollo por ejemplo, de la escritura o de la gente en general o del desarrollo de tu propio proceso de aprendizaje de leer y escribir al principio, para ti eso simplemente eran líneas, pero te dicen eso es una N, le llamas N y entonces ya aparece que eso es una N por su propio lado, independientemente de que tú la nominaras como tal. Entonces crees en esa apariencia y no cuestionas esa apariencia, ya no la cuestionas. De hecho, técnicamente, en algunos de los textos dirían, nos aferramos a eso como siendo N. Utilizamos la palabra aferrarse o aprender, pero ¿qué quiere decir eso? Crees en ello. ¿Es verdad o no? Creo que todos sabemos eso por nuestra propia experiencia. Cuando ves la letra N, no, a menos que pienses, no hay una apariencia en absoluto de esa N como siendo una N meramente nominada por parte de la mente, donde meramente quiere decir no ser una N por su propio lado en absoluto. O sea, sabemos que no es una N que existe por su propio lado en absoluto, porque tenemos que aprender, porque si fuera una N que existe por su propio lado, tan pronto uno la viera, pensaría N. Y no necesitaríamos que nadie nos hubiera enseñado, nadie nos tendría que decir que eso es N. Simplemente por verla ya sabrías que eso es una N. Y lo mismo con los nombres de las personas. Entonces, podría ser, es verdad que podemos decir, yo nací, dice, no os voy a decir qué día nací, nací tal y tal día,
en enero, bueno, ya sabemos que es en enero y 50, en el 56, ya tiene 66, wow, cuánto tiempo ha pasado, dice, pero bueno, todavía estoy vivo y eso está bien. Yeah. But actually, if you Pero think, de hecho, si pensamos, each one of us, right? cada uno de nosotros, nuestros padres decidieron nuestro nombre. Puede haber excepciones, pero en general son los padres los que eligen nuestros nombres. Por ejemplo, yo, Steve Carlier. Steve Carlier no existe hasta que mis padres decidan llamarme Stephen, con PH. No sé si el Steve de Karen si también es con PH. Dice, sí, también. Stephen. A ver. Dice que me acuerdo en la escuela que tenía que escribir ese... dice que también le enseñaban a escribir el Stephen de una forma muy peculiar. Y su padre le solía llamar la mano de Steve, algo así. Bueno, son cosas del inglés, ¿vale? Stephen, claro. Vale. Stephen. Gracias. Entonces, Steve Carlier no existe hasta que mis padres, después de discutir, mi padre tenía una idea de cómo me tenía que llamar, mi madre tenía otra idea de qué nombre me tenían que dar. Entonces, ella perdió, no sé quién perdió esa disputa, pero bueno, el caso es que decidieron Steve. Entonces, yo llegué a ser Steve Carlier cuando mis padres decidieron, ok, a ese le vamos a llamar Steven. No, Steven, antes de eso no había ningún Steve Carlier. No había un Steve Carlier antes. De hecho, si alguien entrara a la habitación, cuando yo nací, y dijera, ¿está Steve Carlier aquí en la habitación? Todo el mundo estaría mirando y diciendo, pues no, aquí no hay ningún Steve Carlier. Porque todavía no me habían dado el nombre, por tanto no existía Steve Carlier todavía, pero vale. Bueno, me estoy entreteniendo demasiado tiempo con esto. A ver, el punto es... No pasa nada. Entonces, esto es interesante y es sorprendente porque aunque realmente lo sabemos, pero lo extraño es que nadie sabía que yo era Steve Carlier hasta que se lo dijeron. Y lo mismo que con la letra A. Nadie sabía que yo era Steve Carlier hasta que se decidió, antes de que se dijera, pero tan pronto lo dicen, tú ves a la persona y dices, Steve Carlier. Y en cierta forma parece como que Steve Carlier está ahí por su propio lado. O cada uno de vosotros con vuestros diferentes nombres, o sea, desde vuestro propio lado. Eso quiere decir, sin que tus padres tuvieran que llamarte ese nombre o sin que se tuviera que decir que esta es la letra N o este es Karen, Paloma, etcétera. ¿Sí o no? Y entonces nos aferramos, nos aprendemos, creemos, es decir, no lo cuestionamos. Así es como parece y nos conformamos con esa apariencia. Y de hecho, vamos bien de tiempo. A ver. El punto es que de hecho Steven Carlier existe dependiendo de la imputación por una mente conceptual. No hay ningún Steve Carlier que exista por su propio lado. Así como la N no existe, no hay una N que exista por propio lado, es meramente imputada sobre sus bases de imputación, que son esas tres líneas. Entonces, la teoría dice, o sea, estos son ejemplos muy claros, pero la teoría es, o sea, pero la cosa es que todo es así. Y lo que yo he encontrado muy útil respecto a estos ejemplos simples es que lo que vemos muy claramente es la forma en la que
nuestra propia mente proyecta algo por parte de la mente, se proyecta algo hacia allá, y entonces parece que no hemos proyectado, sino que estaba ya ahí y no cuestionamos esa apariencia. Esa es la cosa. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar sobre esto. No es que sean solamente unas pocas cosas las que existen de esta forma, sino que todo lo que se nos aparece y sentimos como que ya estaba ahí, y para que nosotros lo percibamos, sin que haya ninguna conexión con nuestra mente en absoluto. Nuestra mente simplemente ve lo que está ahí. Es como tú lo sientes. Eso es lo que tienes que reflexionar, y te va a llevar a comprender gradualmente la naturaleza real, la naturaleza última, la realidad última. Y eso es lo que te liberará finalmente. Bueno, no está mal que hacemos una pequeña pausa. Si hay algunas preguntas en el chat. Y la primera es de Isabel, dice: el lenguaje parece construirse en los conceptos, y algunas personas tienen la sensación, cuando nos referimos al yo, que viene del ego. Entonces pregunta, ¿hay una forma en la que podemos expresarnos y referirnos al yo Yeah, okay, so no sé, la última parte no sé. Bueno, lo que yo pienso al respecto, no sé, creo que he cogido la pregunta, pero no sé, pero me recuerda a la forma en la que algunas personas intentan evitar el uso de la palabra yo al escribir. Entonces, así, por ejemplo, en inglés la palabra yo, que es una I, normalmente suele ser mayúscula, y algunas personas lo ponen en minúscula, creo que dice. Creo que es así. Quizás habéis oído probablemente, si habéis escuchado su santidad, las enseñanzas, que señala el que en sus conversaciones con los científicos, los neurocientíficos, y que le dijeron que la gente que tiende a utilizar mucho la palabra yo tienen la tendencia, son más tendentes al enfado e infelicidad, sí, algo así. Dice, y también tienen, sí, más enfermedades de corazón. No creo que la solución sea dejar de utilizar la palabra yo y reducir el uso de la palabra yo. En vez de tomar, pues eso, medicinas para la tensión arterial, dejar de decir yo. Porque es como poner, esta es una expresión que no, I don't know, a ver. Así, sí, algo así como, o sea, o sea, que esto sería como poner el carruaje por delante del caballo y no por detrás. Lo que quiero decir es una expresión inglesa, bueno, pero la habéis entendido, ¿no? Es como, ¿cómo lo diría? Es como quedarse en lo externo cuando lo más importante es trabajar con la propia mente. El que su santidad mencione esto no es tanto que la gente que la utilice la palabra yo tenga más tendencia a enfermedades cardíacas.
sino que la gente que tiene un sentido fuerte de que tiene, normalmente decimos que tienen un gran ego o gente muy centrada en sí mismo, cuanto más egocéntrico, pues más tendencia vas a decir yo. Y cuanto menos centrado estés en ti mismo, menos vas a decir yo. Entonces el punto es ese, el estar centrado en uno mismo. Cuanto más centrado estés en ti mismo, más probabilidad de enfermedades cardíacas y otros problemas. El punto no es cambiar el lenguaje y dejar la actitud egocéntrica intacta. No se trata de eso. El punto es cambiar esa actitud egocéntrica para reducirla. Y es un poco como en las enseñanzas del adiestramiento mental, hay una línea que dice algo así como cambia tu aspiración y deja las cosas como son. Y por las explicaciones que he escuchado de este es que quiere decir, no enfatices en los cambios de tus conductas externas, aunque por supuesto, claro que no vayas por ahí matando, robando y demás, pero lo importante es cambiar tu actitud, cambiar tu forma de pensar, porque si cambias tu actitud, de pasar de una actitud egocéntrica a preocuparte por los demás, entonces de forma natural tú ya no vas a querer matar o dañar a otros. ¿Cómo lo vas a hacerlo si sientes afecto hacia ellos? O si estás viendo a todos los seres como siendo tu madre, ¿por qué quieres aprovecharte de tus madres? ¿O por qué quieres engañar a tus madres? ¿Por qué quieres mentir a tus madres? Entonces, cambia tu forma de pensar, cambia tu actitud, es el principal punto. Eso es lo que diría su entidad. Entonces, el punto principal es adiestrarte, no es tanto adiestrarte a decir menos yo, sino en que tu mente, adiestrar tu mente a pensar menos en yo, es decir, ser menos egoísta. Creo que va por ahí. Gracias. Muy bien. A ver, se dice, ¿cómo es que no hemos nacido? A ver. Esperar. Dice que cómo es que no hemos nacido con la realización directa de la vacuidad y necesitamos un progreso. Dice, bueno, porque esto de la percepción directa de la vacuidad, dice, es interesante la pregunta. Estamos en la existencia cíclica desde sin principio y la razón por la que estamos en la existencia cíclica desde el sin principio es porque hay una ignorancia que está presente desde sin principio. Si desde tiempos sin principio hubiéramos tenido esa percepción directa de la vacuidad, no el yo estaría más allá del samsara. Nosotros estamos en la existencia cíclica y donde estamos es con esa ignorancia que gradualmente tenemos que ir eliminando mediante la sabiduría hasta llegar a esa percepción directa. Y esa percepción directa no es algo con lo que uno nace de forma natural. Tienes que esforzarte para llegar a tener esa percepción directa de la vacuidad. Y ahora Rosario pregunta, ¿no comprende cómo el yo meramente nominado puede llevar de vida en vida las huellas kármicas? Cuando decimos en el sistema prasangika se dice que lo que va de vida a vida llevando las huellas de las impresiones kármicas es el yo meramente nominado. Y eso es verdad. Y aún así, si piensas en lo que eso quiere decir que es la mente la que lleva las semillas. Pero cuando decimos el yo meramente nominado ¿en qué? En la mente, en esa mente. Entonces es esa mente, el mero yo es las semillas, pero se está refiriendo a eso, a que es la mente la que lleva semillas. Pienso
esto nos da una buena idea, estos ejemplos que no están hechos por mí, sino los reciben mis maestros. Son buenos ejemplos, buenas indicaciones que dan luz, que se nos revelan para revelar o darnos como una acercarnos a poder ver cómo nuestra mente crea las apariencias, la realidad. Entonces vemos, Just by the way, actually the most ya de paso, lo más difícil, no estoy seguro que pueda decir claramente la cita, pero algo que he oído varias veces recientemente, una cita de Yado Rinpoche, y dice algo así: Lama Tsongkhapa, que de parte de la tradición Gelupa, he was able to have direct conversations with Manjushri. él puede tener conversaciones directas con Manjushri. Y Manjushri era muy insistente en que necesitaba enfatizar el surgir dependiente, porque comprender las cosas que están vacías no está tan difícil. Lo que es difícil es comprender que incluso aunque las cosas están vacías, son vacías, todavía existen convencionalmente. Y creo que cuando intentamos hacer estas meditaciones, ya sea que estamos escuchando, leyendo, pensando, sentados ahí, intentando meditar en nuestro asiento de meditación, muy a menudo, si somos honestos, la dificultad es no podemos encontrar realmente las bases de imputación cuando las buscas. Y si no las podemos encontrar, entonces, ¿cómo pueden existir? Entonces, causa y efecto funciona, pero ¿cómo puede funcionar causa y efecto si nada existe por su propio lado? Es muy fácil, tenemos una tendencia muy fuerte hacia caer en al nihilismo. Escuchamos todo es vacío, entonces inmediatamente pensamos nada existe. Y vamos más profundo, entonces es nada existe por su propio lado. Entonces, si no existe por su propio lado, ¿cómo puede existir algo? No existe por su propia naturaleza, no podemos encontrar nada. Entonces pensamos que no existe. Entonces, poder ser capaz de sentirnos cómodos con la idea de que incluso aunque las cosas no las podemos encontrar en las bases de imputación y no existen por su propio lado independientemente de la imputación por parte de la mente conceptual, pero que aún así existen y que no hay problema en ello. Y eso es verdaderamente difícil. Manjushri le dijo a Lama Tsongkhapa que Yado Rinpoche y varios grandes maestros, incluyendo a Padmasambhava, señalaban ese mismo punto. La dificultad es la apariencia, es decir, el que todo es vacío no es tan difícil de comprender, pero que siendo que todo está vacío, que todo puede funcionar a nivel convencional, esa comprensión es difícil. Y eso por eso tenemos que poner mucho énfasis en ello. De hecho, el surgir dependiente es otra razón. La idea de meditar en surgir dependiente, de comprender el surgir dependiente, es tan valioso, tan importante,
porque cuanto más comprendes la vacuidad, va a entender más el surgir dependiente y entonces menos y menos caerás en ese extremo del nihilismo, de que las cosas no existen en absoluto. Por eso es muy, muy importante esta comprensión del surgir dependiente. Ok, vamos a los últimos minutos. Vamos a pensar un poco en esto. Entonces, estos 3 niveles, hay otro aspecto a reflexionar sobre el surgir dependiente, pero que lo miraremos mañana. Esto representa esa progresión gradual de estas dificultad de entender el surgir dependiente en el sentido de que los resultados dependen de causas. Eso es fácil de poder comprenderlo. Es algo más complejo ver cómo las cosas existen dependiendo de sus partes y todavía es más difícil comprender cómo las cosas existen dependiendo de la imputación por parte de la mente conceptual que imputa. Es este primer nivel de cómo una planta depende de las semillas y a partir de eso va creciendo, o nuestro cuerpo depende del óvulo fertilizado y la mente que se une a ese huevo fertilizado, y de las partes, como todo tiene partes, todo existe dependiendo de partes. Eso puede ser muy complicado, pero bueno, con cosas físicas que están hechas compuestas de átomos de otras partes. Y luego este tercer nivel, dependiendo de la imputación, o sea, vemos, o sea, piensa que todo existe meramente nominado por parte del pensamiento conceptual. Entonces, el poder llegar a ver estos ejemplos como el de la letra N y cómo puedes, pues eso, cómo existe todo meramente imputado, eso nos empieza a dar una comprensión, una cierta comprensión en cómo en esos casos la mente está creando y cómo las cosas se nos aparecen por su propio lado, independientemente de cualquier proyección, imputación o nominación de la mente. Entonces vamos a pasar unos minutos simplemente pensando en esto que se ha mencionado, como todo es una mera creación, igual que la letra N, una mera imputación, una mera creación, todo es una mera imputación por parte de la mente. No existe por su propio lado. La forma en la que se aparece es completamente opuesto a eso. Todo se aparece como, entonces es una alucinación de esa apariencia.
Okay, so now between Entonces ahora, from now until the next time we meet, desde ahora hasta, hasta mañana, cuando nos volvamos a juntar, intentar buscar el yo. if you can find the I. A ver si encontráis el yo. ¿Dónde está ese yo? Especialmente In this kind of situation, en ese tipo de situación topic is dependent en el que el tema es el surgir dependiente, sometimes you might feel a veces podemos pensar, it seems eh, dependent. parece como que yo, es difícil coger el punto. El truco es que a menudo Part of the mind, like a corner. es una parte de la mente contempla cómo existen las cosas y a veces intentamos como tener estar atentos. Meditating, not doing anything. Por ejemplo, cuando no estamos haciendo nada particular o meditando, intenta como darte cuenta de cómo percibes o cómo te percibes a ti, cómo te concibes a ti mismo. Y lo que verás cuando dices yo, normalmente que hay una apariencia de yo y que no hay ninguna sensación de que ese yo parezca como existiendo de causas, de partes como cuerpo, mente, los agregados, o dependiendo de la imputación por una mente conceptual. Y así piensa cómo solías pensar antes de haber escuchado cualquier cosa de estas cuando eras un niño o cuando eras un adolescente, cómo concebías, veías muy claramente que había un yo que no tenía nada que ver con causas, partes o imputación por una mente conceptual. No, para nada pensabas que yo tenía que ver con algo de eso. Simplemente había un yo, algo muy concreto, sólido, independiente. Simplemente yo. Lo que se te aparecía era simplemente yo. Y lo que creíamos y nos aferrábamos era yo. Intenta pensar en eso. La forma en la que normalmente nos relacionamos con nosotros en nuestras actividades cotidianas, cuando estás comiendo, cocinando, trabajando, e intenta pensar eso, cómo sueles pensar de cómo era el yo antes de que escucharas todas estas enseñanzas. Y ese es el yo que estamos buscando. Lama Sangye Rogya Travaj Chikya Mangye Pa Te Sala Geba Joy Chan Jo Sem Jo Rinpoche Mai Ge Pa Nam Ge Yo Ji Ge Ba Nyam Ba Me Mai Gong Ne Gong Du Pa Wa Jo Kan Re Ra We Ko We Shin Kan De Pendan Dewa Mali Chungwe Ne Chenwe Ziwan Denzin Gyatso Yi Shape Site Patu Tengyuru Ji Tu Tzu Chan Jin Chan Gyun Yahweh Tenzin Gyom Pewe Ku
Choisam Guru Pele Mutu Panda Zo Tu Je Kundu Shabden Yo. Okay, so see you tomorrow. Vale, pues nos vemos mañana, esperamos. Y el otro dice que muchas gracias. Thank you.